Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Gracias, María. En primer lugar, claro, tengo que agradecer enormemente a las contratiempas, las tiempas, María, Marta, Dani. Agradecer también a la decana de la facultad que nos acompañe hoy y a todos los asistentes. Para mí es un enorme placer venir a Barcelona, sobre todo dejar atrás el jaleo que tengo en Madrid bueno, como sabéis, ¿no? Las universidades públicas madrileñas no viven el mejor momento. Entonces, tener un día de sosiego, mi, mi tarea como director de departamento de Filosofía y Sociedad es muy dura en estos tiempos. Entonces, estar con vosotras hoy aquí es un placer enorme y hablar de estos temas que tanto me entusiasman. Y espero, ¿no?, que la ilusión a la que se refería Dani pues me la transmita, porque la verdad es que me falta un poco de ilusión después de estas duras semanas que tenemos, eh, que hemos sufrido y que no, y que vamos a sufrir, ¿no?, allí en Madrid. Bueno, pues nada, empiezo con otras cosas más ilusionantes. El título es peculiar, ¿no? Esto en el ocaso de la filosofía de la historia, que es donde vivimos, en el ocaso. Mito, memoria, Gaia o la emergencia del tiempo intrincado. En realidad he preparado un texto, espero me cortas, María, si ves que no sé cuánto tiempo me llevará, pero bueno, puedo cortar en cualquier momento. Un texto en el que doy cuenta intento dar cuenta de esta temática en relación con lo que me habéis pedido, que hable en esta mesa de memo, que suena fatal, memo, métodos y modelos. Métodos y modelos. Pues voy a partir, ¿no? Voy a proponer que reflexionar sobre mito, memorias, fundamentalmente memoria histórica, y la metáfora o la hipótesis Gaia, pues puede ser útil para pensar en nuevos métodos y modelos. Métodos y modelos, caminos para afrontar los retos del presente. Y en primer lugar, lo que conlleva la revolución digital, que con el desarrollo de la inteligencia artificial y la evolución hacia un capitalismo de la atención, está cuestionando todo ello, nuestros antiguos modelos para conocer el mundo y para actuar en él. Bueno, antes de decir algo sobre el mito, la memoria y la metáfora de Gaia, voy a hacer, espero que no me lleve mucho tiempo, quizás podría ser esto toda la conferencia, 3 consideraciones previas que propongo. Como hablamos de temporalidades disidentes, voy a ser muy libre en esto y quizá eso, pues, invitáis, ¿no?, a ser disidente y a utilizar de una forma muy libre categorías que a veces somos demasiado rígidos en la academia como a la hora de utilizar estas categorías. Bueno, creo que en primer lugar nuestra tarea, me parece, ¿no?, consiste en pensar en métodos y modelos, medios adecuados para afrontar los temas y patologías de nuestro tiempo, como decía. Si se trata entonces de esto, de medios, tácticas, estrategias, pienso que nada mejor que afrontar esta temática con, esto es un viejo tema mío, con economía. Y economía en el sentido que da esta palabra Marie-José Motzin, esta autora francesa, en sus estudios sobre imagen bizantina en libros como Imagen, Economía, Icono, que aunque, bueno, esto suena a Bizancio, siglo 8-9, pero Marie-José Motzin, que es una gran estudiosa de Teodoro Estudita, Nicéforo, etc., utiliza todas estas categorías y reflexiones para pensar la imagen del presente y para pensar el presente. Bueno, a mí me resulta muy inspirador todo eso y especialmente el concepto de economía, que no se parece en nada al sentido que le damos habitualmente. Voy a referir al sentido eh, que, eh, que emplea Marie-José Motzin, con el que quiere hacer referencia, suena todo lo que voy a decir mucho al enemigo de los filósofos, a los sofistas. Hace referencia este término, economía, al abordaje de temáticas complejas con flexibilidad.
hace referencia a un método que se aleja necesariamente de la rigidez ontológica. Motzen explica, primero me detengo un poquito, ¿no?, en lo que dice Motzen sobre esto de la economía. Explica que las fuentes bizantinas se referían con el término economía al conjunto de estrategias y tácticas para la gestión y administración de una situación histórica concreta. Por eso la economía estaba unida al cambio y a la flexibilidad para gobernar. Era el término medio entre la acribia, la obediencia rigurosa e inflexible de la ley que proponían los iconoclastas. Esto ella lo trabaja, ¿no?, en ese contexto de las querellas iconoclastas, siglos 8-9. Insisto, ¿no?, es el término medio, la economía entre la acribia, repito, la obediencia rigurosa e inflexible de la ley que proponen los iconoclastas y su transgresión. Se decía entonces que todos los medios disponibles son buenos si son usados con economía. Esto es, si se logra permanecer fiel al espíritu de valores y fines perseguidos. Los teólogos incluso, que obviamente ella hace una especie de construcción de la teología, utiliza, para ella Nicéforo no es un teólogo, en realidad es un filósofo. Vale. Pero los teólogos hablaban, y pueden ser útiles para nosotros, incluso de economía de la salvación. Repito, esto tiene poco que ver con cómo entendemos hoy la economía. La economía se convirtió al final en el concepto que dio la victoria a los iconófilos frente a los iconoclastas en esas querellas. Porque precisamente permitía que la ruptura de la ley, que era romper con la prohibición de imágenes que contiene el Decálogo, pudiera ser interpretada como su mismo cumplimiento. Y la economía va a permitir muchas veces estas cosas, que rupturas, sin embargo, ruptura de la letra de la ley pueda ser interpretada en un sentido que nos lleve a conseguir lo que aspiramos inicialmente con las leyes que creamos. Lo interesante para nosotros de esta historia antigua, hablo desde el 2025 y he empezado con una historia de hace muchos siglos, lo interesante es que lo que hicieron estos teólogos es que trasladaron el punto de interés desde la estática ontología a la dinámica economía. En lugar de centrarse en las imágenes en sí y buscar un conocimiento definitivo sobre ellas, los iconófilos se centraron en el uso que el sujeto hace de ellas en un contexto histórico determinado. Esto significa que la economía no se puede reducir a un concepto de conceptos, de normas a priori, porque se trata de una metodología que proporciona un saber en acto, orgánico, y que por ello también es verdad que guarda cierta afinidad con un concepto clásico, ¿no?, entre los filósofos, kantiano, como el de juicio reflexivo. El mito, la memoria, la metáfora orgánica de Gaia, la contenida en la hipótesis Gaia, todas esas cosas pueden ser muy sugerentes, a mi juicio, para proporcionar modelos con los que afrontar los problemas contemporáneos, siempre que los abordemos desde el punto de vista de la economía. Esto es, desde un enfoque que atienda al uso que le damos a estas cosas, mito, metáfora, etc., metáfora orgánica de Gaia, memoria, siempre, repito, que lo hagamos desde un punto de vista económico, desde un enfoque que atienda al uso que le damos para que desempeñen una determinada función, en nuestro caso, la de combatir las principales patologías sociales y políticas de nuestro tiempo. Esta era la primera consideración. La segunda consideración, voy a poner el tiempo, que no se me vaya. La segunda consideración preliminar. Los métodos y modelos que utilicemos para dar respuesta a las patologías de los tiempos de la revolución digital, en mi opinión, deberían conceder más importancia a la cuestión de la expresividad que a la de la comunicación. Creo que sería muy conveniente tomarse en serio, o muy en serio, una célebre frase de Gramsci que cito. Para mí es una de las frases de Gramsci, siempre la tengo en mente, que me resultan más inspiradoras. Muy conocida, decía Gramsci. Cada vez que aflora, de un modo u otro, la cuestión de la lengua, significa que se está imponiendo otra serie de problemas. Cada vez que aflora la cuestión de la lengua, significa
que se están imponiendo otra serie de problemas. Esta era la frase de Gramsci, de Antonio Gramsci. Con ello, el filósofo italiano hacía referencia al estrecho vínculo que existe entre crisis de la lengua y crisis social y política. Es inevitable que afecten a la lengua los cambios introducidos en el orden económico, social, por el capitalismo neoliberal de nuestro tiempo y los introducidos en el orden tecnológico por la revolución digital. Esto es inevitable. Es indudable que los principios económicos, ahora económicos en el sentido contemporáneo, moderno y contemporáneo, es indudable, repito, que los principios económicos neoliberales y la lengua de la infraestructura tecnológica de nuestro tiempo, la digital, penetren en todas las esferas sociales y culturales. La creciente importancia del lenguaje tecnológico en nuestras vidas determina que el fin instrumental de la tecnología, que es fundamentalmente comunicativo, fundamentalmente sirve para eso, la tecnología, se imponga sobre el fin expresivo, estético, que ha solido tener la cultura en cualquier lengua, y todo ello como expresión de esa singularidad o particularidad que es un colectivo de hablantes. Por este motivo le doy mucha relevancia, como daba antes, o me tomo muy en serio, como me tomaba antes en serio la frase de Gramsci, a esta otra frase que leí hace ya mucho tiempo en un libro de uno de los autores que me resulta más inspirador, que es Pierpaolo Pasolini, en Empirismo herético, que decía que la lucha del literato, bueno, del literato, de cualquier artista, pero también de los filósofos, ojalá también de los científicos, es decir, de todas las personas que se dediquen a prácticas culturales, la lucha del literato, decía Pasolini, consistirá en la expresividad lingüística, que coincide radicalmente, para él coincide radicalmente, con la libertad del ser humano con respecto a su mecanización. Yo creo que esas palabras de Pasolini están hoy más de actualidad que nunca. Y creo que la dimensión estética, la dimensión expresiva es fundamental, por ejemplo, para impedir un desarrollo patológico de la IA, de la inteligencia artificial. Esta era la segunda advertencia o segunda consideración preliminar antes de empezar con el mito. La tercera y la última, eh, eh, tiene que ver con la intrincación que aparece en el título. Quiero poner de relieve que la expresividad a la que antes me refería debe llevarnos a buscar métodos, modelos intrincados, que a diferencia de los modelos abstractos modernos, no reduzcan la multiplicidad y la complejidad. No debemos tener miedo a lo intrincado. La intrincación propone un modelo de unidad, que es el modelo de unidad que voy a defender y que es el que está detrás también de lo que voy a decir después sobre el mito, la memoria histórica y Gaia. Es un modelo de unidad basado en la conexión, en la mezcla, en algo que es propio del mito, la simpatía global de sus elementos, todos ellos considerados jerárquicamente iguales. Se trata asimismo de una unidad no premeditada, no planeada, formada por la libertad misma de la mezcla. Lo intrincado, en la medida que propone un estilo de la mezcla, es afín a un pensamiento que disuelve la diferencia, clasificaciones y jerarquías entre géneros, estilos, castas, clases sociales, etc. Como lo intrincado tiene que ver con la expresividad, no debiera extrañarnos que la estética y la praxis artística nos proporcionen los mejores ejemplos. Un par de muestras, además un par de muestras contrarias, pero no antagónicas. Esto es también tiene que ver muy con lo intrincado. Soy un gran defensor de una categoría, para utilizar a un filósofo clásico como Kant, que es oposición real, que son cosas opuestas, pero que no son antagónicas. Las cosas opuestas las oposiciones no tienen que pasar forzosamente por la negatividad y por el antagonismo. Y el mundo intrincado en el que incluimos, abarcamos cosas muy diferentes, opuestas en el sentido de diferentes, esto no significa que sean antagónicas. Bueno, en la arquitectura, un ejemplo procedente de la arquitectura. En la arquitectura, lo intrincado se relacionaría, sería esto, claro, un ejemplo de arquitectura disidente,
La arquitectura, repito, lo intrincado se relacionaría con la interrupción de la discontinuidad, que ha sido uno de los rasgos esenciales del arte arquitectónico clásico y moderno. La arquitectura se ha utilizado fundamentalmente para crear muros, separaciones entre el espacio interior artificial de la vivienda, eh, ese espacio de una vivienda construida, y el espacio exterior, natural. La arquitectura separa claramente el interior del exterior, lo artificial de lo natural. En cambio, un pensamiento de lo intrincado, cuando se aplica a la arquitectura, lleva a que el espacio interior se mezcle o incluso imite al espacio exterior, abierto, sin muros, de la naturaleza. Lo intrincado impide que podamos hablar de construcciones acabadas, finitas y perfectas. Las conexiones infinitas de lo intrincado son incompatibles con el arte arquitectónico que se basa en el ensamblaje de las partes para construir un todo cerrado, orgánico, subordinado, en el fondo, a un principio soberano. Pero ahora voy a decir lo contrario. Lo intrincado, pero este es el pensamiento de lo intrincado, un pensamiento de oposiciones reales, que son que este es nuestro mundo y esta es la realidad. Vivimos, los filósofos queremos que haya un mundo, un sistema en el que todo concuerde y se reduzca en el fondo a lo mismo. Pero en realidad la estética nos enseña que es maravilloso y es muy bello que no exista salirnos del ámbito de la mismidad. Bueno, lo intrincado también puede relacionarse con lo contrario que he dicho, con la interrupción de la continuidad. Si antes hablaba de la interrupción de la discontinuidad, ahora quiero hablar de la interrupción de la continuidad. Este es el caso, un ejemplo también tomado del arte, es el caso del cine de Huyle y Straub, de Daniel Huyle y de Jean-Marie Straub, cuyo montaje convierte a sus películas en un cuerpo, es una metáfora que ellos utilizan, un cuerpo lacunar. Esto es un conjunto de cristales, los planos serían un amontonamiento de cristales, eso utiliza metáforas también tomadas de la naturaleza, un conjunto de cristales amontonados que muestran la discontinuidad de la obra, que es la película, el film, y que, a diferencia del modelo del puzzle, no encajan perfectamente. Esta idea de lo intrincado no nos lleva a pensar en cuerpos o organismos que no tienen para los que no para pensar esos cuerpos no nos sirve la metáfora del puzzle, en el que las piezas encajan perfectamente. Y por tanto, mientras el puzzle produce la ilusión de un objeto completo, perfecto y continuo, el cuerpo lacunar produce la impresión contraria. Por vías diferentes, en el fondo, llegamos al mismo resultado. La naturaleza proporciona el mejor modelo para la filosofía de lo intrincado. Pues se trata de relacionar, mezclar y afirmar elementos diferentes, insisto, diferentes, pero no antagónicos o incompatibles, que es, como decía antes, algo que Kant denominaba con el concepto de oposición real. La simpatía de los elementos de una obra intrincada pertenece a un pensamiento de la complejidad, de la unión federal anarquista en el sentido, hablo de federalismo en el sentido anarquista, que no disuelve la diversidad. La filosofía de lo intrincado piensa tanto el espacio como el tiempo fuera de las coordenadas espaciotemporales de la ideología neoliberal. Lo intrincado, ahora voy a referirme un poco a la cuestión temporal, pero muy brevemente, y ya empiezo con el mito. Lo intrincado está, por tanto, unido al tiempo improductivo, pero en el sentido de que es un tiempo, o sea, cuando hablo de tiempo improductivo, me refiero a que es un tiempo no cuantificable, reducido a oro o dinero. El tiempo es oro. Es un dicho muy habitual, ¿no? Tiempo improductivo es esto, no cuantificable. Por eso es compatible el tiempo no productivo, el tiempo intrincado, es compatible con la actividad intensa y la reflexión profunda. Entre otras cosas, el tiempo intrincado coincide con el tipo de ocio que los antiguos empleaban para actividades políticas, para actividades filosóficas no remuneradas. Esto es lo importante. El tiempo intrincado es un tiempo no remunerado. Y no como sucede hoy, que empleamos el tiempo de ocio para el consumo y el descanso que necesita el animal productivo. No hay, o sea, incluso cuando
nuestro tiempo de descanso es un tiempo que sigue siendo remunerado, es el descanso que necesitamos para luego seguir realizando actividades productivas. Es también el tiempo intrincado, el tiempo de la confusión, propio del carnaval y de la fiesta, y en definitiva es el tiempo de esa comunidad de artistas y espectadores que se opone a la contabilidad y a la división del trabajo impuesta por el mercado. Bien, estas eran las advertencias previas y ahora ya sí paso a hablar, que ya llevo un buen rato, ya casi podía decir que con esto podía terminar, pero bueno, ahora hablo algo sobre mito, memoria y Gaia, ¿no? Todavía no tengo... Sí. Bueno, mito. Voy a hablar como María, ¿no? Le gusta mucho Blumenberg, obviamente voy a decir algo del Blumenberg-Cassirer, esta oposición. Cassirer y Blumenberg tuvieron, bueno, hay una, obviamente Blumenberg ya no una discusión directa, ¿no? Pero Blumenberg dialoga con el concepto que tiene Cassirer del mito y desde luego no está de acuerdo con Cassirer. Cassirer examina el mito teniendo en cuenta su, perdón por el latinajo, terminus ad quem, por el punto de destino. En realidad, Cassirer es como todos estos filósofos que se tomaban en serio, ¿no? Esta tontería del mitos al logos, ¿no? O sea, la ciencia, la filosofía camina, ¿no? Del mitos hacia el logos. Y claro, Blumenberg cuestiona esto. Y yo también lo cuestiono, claro, con él. Hay que pensar en el mito desde el siglo XX, el siglo de Cassirer, pues había que pensarlo como teniendo en cuenta hacia que el punto final dice cosas bien positivas, pero eso pertenece al hombre, la mujer antiguas. Ahora el mito, los modernos, las modernas, deben deshacerse porque el destino es la ciencia. La modernidad debe dejar definitivamente atrás el saber sintético y simpatético del mito para abrazar definitivamente la ciencia. Y claro, solo es verdad que puede haber algunas vueltas atrás, pero aunque siempre con la confianza de que esa vuelta atrás sea temporal, como sucedió durante el Tercer Reich, época en la que al final de su vida Cassirer escribe El mito del Estado, precisamente, para dar cuenta, explicar qué ha sucedido en Alemania, ¿no? Con el Tercer Reich. Bien, a mí me parece más acertado el acercamiento de Hans Blumenberg al mito, que en el fondo, a mi juicio, aborda con economía, con este sentido de la economía al que me refería al principio, aborda con economía el mito, en varios textos, pero especialmente en su libro Achbai am Mythos, en el trabajo sobre el mito. Bien. Él analiza el mito a partir de su terminus aquo, no de su terminus ad quem, no hacia dónde va, sino de aquello que se aleja el mito y que produce temor, que es el riesgo a no superar a todos aquellos, repito, el riesgo a no superar todos aquellos momentos críticos que nos pueden hacer perder nuestro mundo y que otro filósofo antropólogo que me entusiasma, que se llama Ernesto de Martino, que ya murió a mediados de los años 60 del siglo XX, denominaba Ernesto de Martino con el término crisis de la presencia. El mito, por tanto, parte del status naturalis, de lo que Blumenberg denominaba el absolutismo de la realidad, que se caracteriza ese absolutismo por su indiferencia con respecto a las necesidades y deseos humanos. Frente a la tesis de Cassirer sobre la esencia provisional del mito y su reaparición siempre patológica en la modernidad, cuando reaparece el mito siempre va ya en la modernidad no tiene por qué reaparecer y si lo hace es de forma patológica. Bueno, frente a esto, Blumenberg insiste en que la misma ciencia moderna emplea en muchas ocasiones, la ciencia tiene la necesidad de emplear los medios con los que el mito hace significativa la realidad. En su gran capacidad para hacer significativo el mundo, se encuentra para Blumenberg lo más atrayente del mito para el sujeto moderno y contemporáneo. Cargar o dotar de significación la realidad, que es la función principal del mito, nos permite luchar contra la indiferencia e infinitud temporales.
contra la crisis existencial y contribuye a que nuestros apocalipsis, sean individuales o colectivos, supongan solo el fin de un mundo y no el fin del mundo. Blumenberg demuestra la actualidad de algunos de los medios o vías que utiliza el mito para hacer significativa la realidad. Estos medios tan antiguos pueden, y por eso los traigo hoy aquí, pueden inspirar nuestra búsqueda de métodos y modelos. Algunos ejemplos de estos medios con los que el mito hace significativa la realidad y que, a mi juicio, seguimos teniendo la misma ciencia, especialmente porque no estamos en una facultad de geografía e historia, la misma historia tiene necesidad de estos mitos, de algunos de estos mitos, como voy a explicar a continuación. Empezamos con el primero. Uno de estos medios es el método de la prolijidad, concepto evidentemente afín a la intrincación, a la que antes hacíamos referencia. En sí misma, la prolijidad no tiene por qué ser buena. Seguro que a todas nos viene a la mente situaciones indeseables de prolijidad. Esto está claro, cualquiera que haya leído a Kafka sabemos, ¿no? Bueno, pero una vez más se trata de pensar desde la metodología que proporciona la economía premoderna, es decir, se trata de tener en cuenta que cuando el mito hace uso de la prolijidad, la convierte en un excelente medio para combatir el absolutismo, sobre todo el absolutismo, y voy a emplear esta palabra no en el sentido técnico que se va a emplear en la modernidad, especialmente a partir del Leviatán de Hobbes, sino en un sentido más amplio, en el fondo para referirme a toda concentración excesiva de poder, en el fondo para referirme a las diversas modalidades de tiranías. Eso se puede utilizar, es un gran medio para combatir el absolutismo en su modalidad política. Este absolutismo se experimenta siempre como un exceso de control del mundo, como un deseo inhumano de que todas las cosas dependan de un mismo centro. Blumenberg enseña que la prolijidad se convierte en una de las armas más eficaces contra el decisionismo del Dios omnipotente y contra los contemporáneos admiradores, estas son palabras de Blumenberg, de las decisiones fulminantes y de las acciones grandes y relevantes. Sin la prolijidad no es posible en el fondo la vía democrática. Las dilaciones propias de lo prolijo, el que por ejemplo los dioses se sometan a determinados procedimientos y acaten una especie de constitucionalismo, todo esto sirve para mantener a distancia el absolutismo y para reconocer que ni siquiera los poderosos dioses, y podemos poner en el lugar de dioses cualquier otra autoridad humana, ni siquiera los dioses, ni siquiera cualquier autoridad que se nos ocurra, son omnipotentes. En conexión, otro medio. En conexión con la prolijidad, otro medio para hacer significativo el mundo y alejar la crisis de la presencia y que utiliza el mito, esto, mucho antes de que los Montesquieu y compañía reflexionaran sobre esta cuestión, es la división. El mito no se puede, es clave, es fundamental la división de poderes. El hecho de dividir en partes para que nada quede sin nombre sirve para eliminar nuestros temores, pero sobre todo es beneficioso dividir el poder para evitar el mal de la omnipotencia. El mito pagano, en contraste con el cristiano, no es antropocéntrico. Los modernos, sobre todo cuando piensen en el mito, empezando incluso por Nietzsche. Nietzsche no es muy lúcido en esta cuestión. El mito no es antropocéntrico, porque narra una historia que concierne principalmente a los dioses y solo secundariamente a los humanos. Lo importante de esta historia es que ningún dios, ni siquiera Zeus, goza de todo el poder. La división del poder entre los dioses permite a los seres humanos tener una historia propia, es decir, experimentar la libertad. El mito nos enseña así a valorar la superioridad de las manifestaciones politeístas sobre las monoteístas. Otro medio. El mito enseña también a cualquier filosofía de la historia, incluso a la moderna, de la que llevamos quizá más de un siglo despidiéndonos de ella, y que cuesta trabajo despedirse, todavía no. Los políticos suelen, ¿no? La palabra progreso está constantemente en su boca. Bien,
Está claro, para toda filosofía de la historia, incluso la moderna, no es posible una historia sin acontecimientos, sin hechos singulares, inconmensurables, irreductibles, irrepetibles. Estamos lejos del ámbito, cuando nos adentramos en este ámbito, perdón, de la historia, estamos lejos del ámbito de la computación y de los modelos digitales de la IA, obviamente. En cambio, Cassirer, en Filosofía de las Formas Simbólicas, escribía que la ciencia concibe la temporalidad de acuerdo con el modelo matemático, es decir, de acuerdo con un conjunto de constantes que se desarrollan según una regla fija y cuyos componentes tienen el mismo valor. La ciencia no aprecia, decía Cassirer, que haya en el tiempo ningún momento privilegiado, que sea portador, ese momento de una significación incomparable e imprevisible. La ciencia disuelve el ser en la serie del devenir, en el interior de la cual, de esa serie, no hay un término singular, heterogéneo. Además, cada término reenvía a otro más profundo, de suerte que la regresión hacia el pasado se convierte en un regressus ad infinitum. Desde este enfoque, la ciencia histórica, cuando no utiliza los medios de significación del mito, se convierte, esto son palabras de Blumenberg, en algo parecido a un proceso de la naturaleza, a una secuencia infinita, monótona, de olas, una ola tras otra, todas iguales. Por el contrario, tanto el relato mítico como el histórico se refieren siempre a grandes acontecimientos caracterizados por su singularidad o particularidad. La división del tiempo mediante el establecimiento de hiatos, jalones temporales, así como la misma acción de realzar el principio y el fin de los relatos históricos, todo eso constituye una clara influencia de los medios con los que el mito hace significativa la realidad. Y son medios que, obviamente, la ciencia muchas veces hace uso de ellos porque ayudan a combatir la indiferencia e infinitud de esta realidad. Otro medio, ya el último, y si tengo tiempo, pues todavía algo sobre memoria. Otro medio que utiliza el mito. Y una vez más utiliza una cosa y lo contrario, pero siempre con economía, con economía. Lo importante es, eso es absurdo, la luz es buena, es mala, depende, pues esto lo mismo. Lo importante es el uso que le da el mito. Bien, unas veces el mito se sirve de lo irrepetible para hacer significativa la realidad, como acabamos de decir, pero otras veces se sirve de lo contrario, de la repetición, de la circularidad, de la estructura iterativa. Debido a la metodología económica que empleamos, el mito puede cumplir sus objetivos siguiendo caminos opuestos, pero, una vez más, no antagónicos. La importancia de la repetición se puede apreciar cuando nos detenemos en la estructura cíclica del mito. Una magnífica exaltación de esta estructura circular y repetitiva, un ejemplo, ¿no? Para que no sea todo esto tan abstracto, como no tengo tiempo, pues no pongo las imágenes, ¿no? Pero si tuviéramos tiempo, pues ahora pondría, ¿no? un fragmento del Edipo Re de Pasolini, que es un claro ejemplo, ¿no? Del mito, de la utilización de un artista contemporáneo del mito. Bien, el personaje principal, Edipo, retorna al final de la película al lugar de su nacimiento, que en realidad es Edipo, es el propio cineasta, y el final de la película es el mismo lugar donde empieza, que es el lugar del nacimiento del cineasta. Bueno, y dice Edipo, la vita finisce dove comincia, la vida acaba donde comienza. La película se cierra, por tanto, con unas palabras que, en oposición a la concepción cristiana y moderna del tiempo, basada en una estructura lineal de acontecimientos irrepetibles, que también es de origen mítico, obviamente, también la estructura lineal es mítica, se cierra con esas palabras que aluden a la concepción temporal pagana, a la fundada, como sabemos, en el ciclo del eterno retorno. Una concepción que es realista, porque permite explicar toda una serie de problemas antropológicos que no se pueden dejar atrás
que se repiten, como, para los que sean freudianos, el complejo de Edipo que renace con cada individuo. Bueno, memoria, algo sobre la memoria, que va a ser mucho más libre. Voy a emplear menos tiempo. Pero sí me gustaría decir algo sobre memoria histórica, que para mí es inspiradora. Y sobre todo, defender algo que puede ser, que no debiera serlo, pero que mm, puede ser disidente en relación con la historia, ¿no? Con la ciencia histórica. La memoria, sobre todo cuando se confunde con la economía del duelo, se convierte, a mi juicio, en un modelo de tiempo intrincado. La memoria, sobre todo del trauma, cuando se usa para superar el duelo individual, pero también, ¿por qué no?, colectivo, duelo de comunidades. Eh, Cuando la memoria del trauma, cuando se usa para esto, para superar una de las situaciones críticas que pueden desembocar en un apocalipsis personal o cultural, se puede concebir como un viaje desde el presente hacia el pasado con el fin de tener como premio un futuro. Está claro que pensar en la memoria es pensar en la mezcla de las temporalidades, en la mezcla de todos los tiempos. El pasado, cuando pensamos en la memoria, el pasado convive con el presente y el futuro. No podemos deshacer esa mezcla, si no perdemos lo que es la memoria. Es verdad que hay historiadores, no todos, obviamente, pero hay obviamente historiadores más conservadores que suelen despreciar la memoria porque subrayan el carácter intransferible de esta experiencia primaria que es la memoria. Esos historiadores piensan que los recuerdos de los testigos no son más que historias literarias de carácter subjetivo. Esta tesis, fundada en la radical separación entre la memoria primaria individual, que algunos historiadores menosprecian como simple literatura por narrar experiencias incomunicables, personales, propias. Esta, repito, radical separación entre esa memoria primaria individual y la historia objetiva, cuyo saber sí es universalmente transmisible, en fin, esa separación resulta muy discutible. Implica de alguna manera rechazar la función política, terapéutica que tienen los testimonios de actores y testigos cuando tales testimonios no se separan de la verdad, de la ciencia, porque no tienen por qué los testimonios de los actores y testigos, no tienen por qué separarse de la verdad. Desde ese insensible punto de vista que separa radicalmente estas dos cuestiones, la historia resulta ajena a obras literarias como las de Primo Levi, Jean Améry, Caigol, Solzhenitsyn y de otros tantos que se refieren al universo concentracionario, o a películas como las de Claude Lanzmann, Riti Pan, Patricio Guzmán, todo eso, todas esas obras construidas a partir de experiencias y testimonios de víctimas y verdugos. Todas esas obras de arte demuestran, por lo demás, que en la memoria convergen las preocupaciones estéticas y las históricas. Para deshacer los errores que denuncian algunos historiadores poco sensibles, convendría distinguir entre la memoria del abstracto sujeto colectivo y la concreta memoria histórica, basada en los recuerdos de actores y testigos. En el fondo, la historia siempre se ha servido de estas vivencias primarias. No es menos cierto que un inevitable componente político, valorativo y subjetivo, hay este componente político, valorativo, subjetivo, en la memoria histórica. Esto está claro. Pero como expresa el pensamiento del punto de vista o de la unilateralidad, que lo podemos perseguir en autores muy clásicos que escribieron hace más de un siglo, como por ejemplo Max Weber, que trata mucho esta cuestión en sus escritos metodológicos. Esto, el punto de vista, la unilateralidad, no es un defecto incompatible con la verdad, es algo inevitable.
y también en cualquier trabajo histórico, es inevitable que esté presente los valores, el punto de vista, la perspectiva. Siempre se hace historia desde el presente y ese presente condiciona inevitablemente. En fin, llevamos más de un siglo, desde, por lo menos, si no antes, desde Max Weber, pensando en estas cosas. Por lo demás, la democratización creciente de nuestras sociedades fomenta el deber individual de memoria, el hecho de que cada uno pueda convertirse en historiador de sí mismo. También convendría distinguir entre la memoria positiva y la memoria negativa, si hablamos de memoria histórica. La primera, la positiva, en la mayoría de los casos, o sea, la positiva, la que hace referencia a hechos gloriosos, en el fondo termina convirtiéndose en lo que yo denominaría memoria soberana, memoria al servicio de una ideología nacionalista, porque hace referencia a hechos del pasado que reafirman la identidad de una comunidad política. Esta memoria nacional o estatal es un concepto tan abstracto como el resto de conceptos de la modernidad, empezando por el mismo concepto de soberanía. Pero también existe, yo creo, la memoria histórica es fundamentalmente esto, una memoria negativa, una memoria de los traumas, de los crímenes, eh, una memoria que hace referencia a hechos traumáticos y desde luego una memoria que hace referencia al sinsentido de la guerra. Esta memoria histórica negativa, traumática, supone un desmontaje a partir del recuerdo singular de infinidad de mujeres y hombres, de aquella otra memoria afirmativa y soberana. Y al mismo tiempo tiene, insisto, una indudable función terapéutica, que es ética y política. Frente al cierto desprecio que manifiestan algunos historiadores hacia la memoria histórica como simple literatura, los artistas han demostrado la estrecha relación que existe entre la superación de la crisis existencial, gracias a la memoria individual del trauma, y la superación de la crisis existencial colectiva de una nación o de cualquier comunidad humana mediante la inscripción histórica de los sucesos traumáticos. Precisamente lo que un artista puede hacer mejor que nadie, mejor incluso que un historiador o que un filósofo, es ofrecer un punto de vista individualizado, y esto es impagable. Frente al crimen colectivo expresado en cifras, los artistas vuelven la mirada a lo más singular. Los artistas ponen nombres y rostros a las víctimas, que es algo muy parecido a lo que hace el mito. Dan la palabra al testigo para que transmita a las generaciones posteriores su experiencia. Esta memoria contiene un uso económico, en el sentido de Motzen, del pasado y por ello da vida a la verdad histórica. En contraste con aquellos, esto es lo importante, dar vida a la verdad histórica. Se trata de una historia, poner en movimiento la historia, darle vida, una historia que sirva para acabar con nuestras principales patologías, que tenga una función, ¿por qué no?, terapéutica. Da vida a la verdad histórica, en contraste con esos trabajos históricos, inanes, en cierto modo autistas, que no se mezclan o que piensan que no pueden, es imposible, mezclarse con nuestro presente y futuro. Sin duda, el tema de la memoria, por estar ligado a vivencias personales, ocupa más a los artistas que a los historiadores, aunque la memoria de nuestros días es, como suele decir Hartog, encuestadora, archivística e historiadora. Otro problema al que le prestan más importancia los artistas y filósofos que los historiadores es el problema de la fragilidad del recuerdo histórico, inscrito en libros, monumentos, obras de arte, etc. Porque el recuerdo histórico no siempre es capaz de sobrevivir a la generación de los supervivientes. Bueno, sí, siempre habrá una minoría, una élite de académicos que tengan en cuenta todo eso. Pero nuestro ideal siempre es una historia democrática, una historia, un arte. Desde luego, existe el peligro de que los documentos, monumentos, obras pretéritas se limiten a dar testimonio del pasado y ya no apunten al futuro.
es el gran peligro, ¿no? Siempre el peligro de que el pasado deje de ser memoria viva y caiga en el olvido o en la indiferencia. Porque es verdad, esto, por ejemplo, otro historiador que solemos leer, como Reinhard Koselleck, decía que las experiencias o los mensajes políticos son difícilmente transmisibles más allá de la generación de los supervivientes. Y a él también le preocupaba esta cuestión. Se suele decir que esta patología se combate con el... Esto es lo que decía Koselleck. Yo voy a incorporar algo más, aparte de lo que decía Koselleck. Koselleck decía que era, para acabar con esto era fundamental el trabajo de las instituciones sociales y políticas, el trabajo que realizan escuelas, museos, cámaras de representantes políticos, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que le diría a Koselleck también es que Walter Benjamin, un filósofo que, como sabemos, se dedica a cuestiones estéticas, no solo, y también a reflexionar sobre la historia. El Benjamin de los Pasajes nos enseñó que en realidad este mal, el mal del olvido, solo se puede evitar si el pasado continúa siendo viva, perdón, si el pasado sigue estando unido a los problemas del presente. Los hechos pretéritos se olvidan enseguida cuando permanecen aislados de la experiencia contemporánea. Y la verdad que el historiador tradicional, esto que Benjamin llama el historicista, no tiene esta sensibilidad. Separa radicalmente las épocas, son periodos estancos. Porque además el pecado original del historiador es el anacronismo. Y si nos separamos radicalmente cada época, podemos caer en el pecado original del historiador, que es el anacronismo. Bien, Benjamin decía que toda imagen del pasado que no sea reconocida por el presente como uno de sus motivos de preocupación corre el riesgo de desaparecer. Repito, me parece una frase muy sabia. Toda imagen del pasado que no sea reconocida por el presente como uno de sus motivos de preocupación corre el riesgo de desaparecer. Palabras de Benjamin. De ahí que, con respecto a la política de la memoria, sea necesario subrayar la relación que existe entre la violencia o abusos acaecidos en el pasado y las patologías que hoy nos preocupan. Así lo muestra, ahora un ejemplo, que bueno, no lo voy a poner, pero si tuviéramos tiempo también mostraría. Es un ejemplo de una película de Pedro Costa, maravillosa. Y quizá, ¿cuánto tiempo llevo? Que tenemos. 10 minutos. Bueno, entonces ya termino con esto de Gaia, porque como sé que vais a hablar de Gaia, lo dejo para otro. Termino con esto, con Pedro Costa. La película Caballo Dinero, una película maravillosa, en realidad todas sus películas van sobre el mundo migrante, sobre la clase más subalterna de nuestro tiempo, obviamente. En Caballo Dinero la película comienza con unas fotografías del siglo XIX. O sea, Caballo Dinero habla de los migrantes, sobre todo de Cabo Verde, de las antiguas colonias, de las colonias portuguesas. Eh, es una obra contemporánea, habla de la situación de estas mujeres, de estos hombres en el siglo XXI. Pero la película Caballo Dinero empieza con una serie de fotografías del siglo XIX que pertenecen al álbum de 1800 publicado en el año 1888, del que se llamaba fotógrafo, se le conocía así como el fotógrafo ciudadano, Jacob Riis, de origen holandés. El álbum que se titula ¿Cómo vive la otra mitad? La mitad subalterna, la mitad más precaria. ¿Cómo vive la otra mitad? Dos puntos. Estudios entre las viviendas de Nueva York. Bueno, es una serie de fotografías que publicó con este título Jacob Riis, y en los 2 primeros minutos de la película Caballo Dinero, Costa ofrece esas fotos, una foto tras otra, de Riis. Bueno, con estas fotos es un ejemplo de lo que acabo de decir. Lo que va a decir es que, eh, la situación de los migrantes, ya lo resumo, ¿no? Ahora vuelvo a Costa, pero
la situación de los migrantes hoy en el siglo XXI, en el año 2022, 23, 24, 25, es exactamente igual que la situación de los proletarios neoyorquinos a finales del siglo XIX. Con estas fotos, Pedro Costa, cineasta portugués, lo que en el fondo nos entrega es este concepto también benjaminiano de imágenes dialécticas. Está construyendo imágenes dialécticas, imágenes en las que, según Benjamin, esto, de nuevo volvemos a este tiempo intrincado en el que se mezclan todos los tiempos, una imagen dialéctica es esto, el pasado y el presente se encuentran en el mismo instante formando una constelación. Esto es lo que sucede en este cuerpo orgánico o inorgánico, que es la película de, en algunas cosas, orgánico y en otras cosas. Y por otras cosas podríamos decir que es inorgánico, pero bueno, en este cuerpo que es el film, encontramos imágenes dialécticas y una mezcla, una mezcolanza de temporalidades diversas, siglo XIX, el siglo XXI. Esto es una imagen, repito, dialéctica. Pasado y presente se encuentran en el mismo instante formando una constelación. Así la definía Walter Benjamin. Una imagen dialéctica es un ejemplo de uso económico de los tiempos. Bueno, y de la imagen. Es de uso económico de la imagen. Una imagen dialéctica lo que hace es suspender, interrumpir la continuidad histórica, la presentación sucesiva de los tiempos, ya que percibimos simultáneamente entremezclados el tiempo pretérito, siglo XIX, 1888, y el tiempo presente, el siglo XXI, los años 20 del siglo XXI. El cineasta portugués vuelve contemporáneas las cosas del pasado, las fotos de finales del siglo XIX, haciendo que entren en nuestras vidas. Y no como hacen los historicistas. Lo que hacen los historicistas, lo que nos obliga, el historicista, pensador historicista, el historiador historicista, nos obligan a que nos coloquemos nosotros en el tiempo pasado, si es que esto es posible. Pero este sería el ideal, que nosotros nos colocáramos. Por esto las fotos de Jacob Riis forman una constelación con los planos que aparecen justo a la mitad de la película. Justo a la mitad de la película. Lo interesante es ese montaje, es un montaje. Hay un cineasta soviético del final, o sea, la escuela de montaje de la Unión Soviética es la más importante. Al final de esta historia del montaje soviético, al final casi del siglo XX, hace unos años, hace 2 o 3 años, todavía nos ofreció su última película, después de muchos años de silencio. Pelekian es el último gran representante, Pelekian, del montaje soviético. Siempre montajes. Esto tendría que ver con la tercera parte, con Gaia. Buena parte de sus obras son, la protagonista es la naturaleza. Monta planos, están montados estos planos para que resuenen sobre imágenes que 50 minutos después van a aparecer. Y tenemos, no aparecen inmediatamente, sino que aparecen 50 minutos después. Esto lo hacía muy a menudo Pelekian, es magnífico, la verdad. Pero no se nos olvida, realmente cualquiera que haya visto la película seguro que cuando 50 minutos después, a la mitad casi de la película, mientras escuchamos una hermosísima canción caboverdiana que se titula Alto Cutelo, que hace referencia a la penosa explotación de los trabajadores migrantes caboverdianos, nos va a ofrecer una serie en color, obviamente, de planos fijos, aunque la imagen está en movimiento, pero no se mueven, planos fijos como si fueran fotografías, de cuadros vivientes de las mujeres y hombres de Cabo Verde, que son, en el fondo, una repetición de las vidas precarias de otro siglo, las mostradas por las fotos de Riis. Bueno, me voy a quedar aquí, porque no tengo todavía tenía pues, 10 minutos para hablar de Gaia, lo dejamos aquí, sé que se va a hablar, Lo que quería decir es que con el mito, la memoria histórica, con la metáfora de Gaia, bueno, todo esto son categorías, muchas veces
marginales para la ciencia contemporánea, mito y memoria, pero desde luego, como sabemos, centrales para la estética y que yo creo que proporcionan sugerencias para diseñar modelos, métodos, medios con los que superar las patologías de nuestro tiempo. Pero eso sí, siempre que nuestra aproximación a estas categorías sea económica, tenga que ver con este peculiar uso que le damos, porque obviamente también, o sea, yo entiendo, es decir, cuando hablo de mito, estoy hablando de mito en un sentido radicalmente diferente a cómo lo emplea Furio Jesse o como lo emplea el propio Cassirer en el mito del Estado. Bien, aquí me detengo. Muchísimas gracias por la atención.